La tormenta rugía como una bestia antigua sobre las montañas. El viento golpeaba los árboles congelados, arrancando de sus ramas largos lamentos que parecían voces humanas perdidas en la noche. La nieve caía con una furia implacable, borrando caminos, huellas y recuerdos. Pero para Tomás Herrera, los recuerdos nunca desaparecían. Años atrás, había jurado algo que nadie en el pequeño pueblo de Valdecumbres olvidaría jamás. No volveré a salvar a nadie. No fue una promesa hecha por orgullo. Fue una promesa hecha por dolor. Tomás había sido durante 20 años el rescatista más respetado de la región. Cuando alguien se perdía en las montañas, cuando una tormenta atrapaba a excursionistas o cuando un niño desaparecía entre los pinos, siempre había una sola persona que salía a buscarlos. Tomás. Decían que podía leer la nieve como otros leen un libro. Decían que el viento le hablaba. Decían que nunca abandonaba a nadie. Hasta aquella noche. La tormenta de esa noche fue peor que cualquier otra. 3 escaladores quedaron atrapados en una grieta helada. El equipo de rescate dudaba, pero Tomás no. Entró en la tormenta sin pensarlo. Los encontró. Pero el hielo cedió. Solo uno sobrevivió. Cuando Tomás regresó al pueblo, con el rostro cubierto de escarcha y los ojos vacíos, dejó su insignia sobre la mesa de la estación de rescate. Y pronunció las palabras que aún resonaban en el silencio del pueblo. No salvaré a nadie otra vez. Desde entonces vivía solo en una pequeña cabaña al borde del bosque. Cortaba leña, cazaba lo necesario, y evitaba cualquier conversación que mencionara las montañas. Las montañas que antes había amado. Aquella noche, la tormenta había vuelto. El viento sacudía la cabaña como si quisiera arrancarla de la tierra. Tomás estaba sentado junto al fuego, mirando las llamas con la misma expresión distante que llevaba años usando. Entonces escuchó algo. Un golpe. Su mirada se levantó lentamente. Otro golpe. No era el viento. Era la puerta. Tomás frunció el ceño. Nadie era lo suficientemente loco como para caminar por esas montañas en medio de una tormenta así. El golpe volvió, más débil esta vez. Se levantó con pesadez, tomó la lámpara y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, el viento irrumpió como una ola helada, y la lámpara casi se apagó. Al principio no vio nada. Solo nieve. Pero entonces distinguió algo en el suelo. Una figura pequeña. Luego otra. Y otra. 4 siluetas diminutas, cubiertas de nieve, temblando como hojas atrapadas en hielo. 4 niños. El mayor no tendría más de 12 años. Los ojos del niño se encontraron con los de Tomás, llenos de un miedo silencioso que ningún niño debería conocer. «Señor», susurró con labios morados, «por favor». Tomás sintió que algo dentro de él se tensaba. Ese mismo sentimiento que había enterrado años atrás. Cerró los ojos un segundo. Recordó el juramento. «No salvaré a nadie». El viento aulló detrás de los niños. Uno de los pequeños cayó de rodillas en la nieve. Tomás apretó la mandíbula. «Entren», gruñó finalmente. Los niños casi se desplomaron al cruzar el umbral. Tomás cerró la puerta con fuerza, bloqueando el rugido de la tormenta. Los guió hacia el fuego sin decir una palabra. La más pequeña, una niña de unos 5 años, tenía las manos tan frías que apenas podía mover los dedos. Tomás envolvió sus manos con una manta gruesa y las acercó al fuego. «No demasiado cerca», murmuró con voz áspera. «O dolerá». Los niños lo miraban como si fuera una mezcla entre un gigante y una salvación. El mayor habló primero. «Nos perdimos, el autobús, se salió del camino». Tomás levantó la mirada. «¿Autobús?» «Un autobús escolar», dijo el niño. «Íbamos de excursión, pero la tormenta empezó. El conductor dijo que encontraría refugio, pero...». Su voz se quebró. El autobús cayó en una zanja. El fuego crepitó entre ellos. Tomás sintió un frío diferente recorrerle la espalda. ¿Cuántos iban? El niño dudó. 17, con el conductor. El silencio en la cabaña se volvió pesado. Tomás se levantó lentamente. Miró por la pequeña ventana cubierta de hielo. La tormenta estaba empeorando. Si el autobús estaba en la montaña, esas personas no sobrevivirían mucho tiempo. El niño habló de nuevo, con voz frágil. «Los demás, están atrapados.
Tomás cerró los ojos. El juramento volvió a su mente como una cadena pesada. No salvaré a nadie. Se dio la vuelta. Dormirán aquí esta noche, dijo. La tormenta es demasiado fuerte. Los niños intercambiaron miradas desesperadas. Pero, dijo el mayor, mi hermana sigue allí. Tomás se detuvo. ¿Cuál? La más pequeña. Lucía, tiene 6 años. Está con los demás en el autobús. Tomás miró a la niña que estaba calentando sus manos. 5 años. Pensó en otra niña. Otro invierno. Otra tormenta. El fuego crujió más fuerte. Señor, susurró el niño, usted conoce las montañas, ¿verdad? Tomás no respondió. La gente del pueblo siempre habla de usted. Esas palabras le atravesaron como un cuchillo. Dicen que usted encuentra a cualquiera. Tomás apretó el borde de la mesa con tanta fuerza que la madera crujió. Eso era antes. El niño bajó la mirada. El silencio se extendió. Solo el viento gritaba afuera. Entonces la niña pequeña habló con una voz casi invisible. Mi hermana tiene miedo de la oscuridad. Tomás sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La tormenta golpeó la cabaña con un rugido. El rescatista retirado miró la puerta. Luego miró las botas junto al fuego. Las mismas botas que no había usado en años. El juramento volvió a su mente una vez más. No salvaré a nadie. Pero otra voz, más antigua y más profunda, comenzó a despertarse dentro de él. La voz que había guiado cada rescate. La voz que no sabía ignorar un grito en la nieve. Tomás respiró profundamente. Tomó su abrigo. Los niños levantaron la cabeza. Quédense aquí, dijo con una calma peligrosa. No abran la puerta por nada. El niño mayor se puso de pie. ¿Va a ir? Tomás no respondió. Se colocó las viejas botas. Ajustó la linterna en su cinturón. Y por primera vez en años, tomó el viejo mapa de rescate que colgaba en la pared. La tormenta rugía como si quisiera devorarlo. Tomás abrió la puerta. El viento lo golpeó con una furia brutal. Pero antes de salir, el niño volvió a hablar. Señor. Tomás se detuvo. ¿Cómo se llama? El hombre miró la tormenta. Luego respondió con una voz que sonaba como nieve quebrándose. Tomás. Y entonces desapareció en la oscuridad blanca. La nieve le golpeaba el rostro como miles de agujas, pero Tomás avanzaba con pasos firmes, casi automáticos. Sus ojos escaneaban el suelo, los árboles, las sombras que la tormenta intentaba borrar. Y allí, bajo la nieve que comenzaba a cubrirlo todo, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Un rastro. Pequeñas huellas. Pero no iban hacia la cabaña. Iban en dirección contraria. Hacia lo más profundo de la montaña. Tomás se agachó lentamente, ignorando el viento que le empujaba la espalda. Las huellas eran pequeñas. Demasiado pequeñas para pertenecer a un adulto. Un niño. La nieve ya comenzaba a cubrirlas, pero Tomás podía leerlas con la misma facilidad con la que otros leen letras en un papel. Años de rescates le habían enseñado a interpretar cada presión en el hielo, cada ángulo, cada interrupción en la superficie blanca. Este niño había estado corriendo. Y estaba solo. Tomás levantó la mirada hacia la tormenta. La visibilidad era terrible. El bosque parecía un laberinto de sombras moviéndose bajo ráfagas de nieve. Maldita sea, murmuró entre dientes. Las huellas se adentraban en una zona peligrosa de la montaña, donde el terreno descendía en pendientes cubiertas de rocas ocultas bajo la nieve. Si el niño seguía caminando en esa dirección, no tardaría en encontrarse con el barranco del Cuervo. Y en una tormenta así, nadie sobrevivía a una caída allí. Tomás siguió el rastro. El viento silbaba entre los árboles como si intentara confundirlo, borrar cada pista. Pero Tomás avanzaba con una paciencia implacable, paso tras paso. Un rescatista nunca corría. Corrían los que se perdían. Pasaron 15 minutos. Luego 20. Las huellas se volvieron más erráticas. El niño había empezado a tropezar. Había marcas de rodillas en la nieve, pequeños huecos donde había caído. Tomás aceleró el paso. Gritó de repente, su voz luchando contra el viento. Si puedes oírme, quédate donde estás. El viento se llevó sus palabras. No hubo respuesta.
Pero unos metros más adelante, Tomás vio algo oscuro contra el blanco. Una figura pequeña. El niño estaba sentado contra el tronco de un pino, cubierto de nieve hasta los hombros. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, como si se hubiera quedado dormido. Tomás llegó hasta él en 3 pasos largos. «Oye», dijo sacudiendo suavemente su hombro. El niño levantó la cabeza con dificultad. Tenía el rostro pálido, las pestañas congeladas. «Pensé que ya no vendría nadie», susurró. Tomás sintió un peso extraño en el pecho. «No te duermas», dijo con firmeza. El niño parpadeó lentamente. «Lucía», murmuró. Tomás frunció el ceño. «¿Lucía?» «Mi hermana. Estaba en el autobús». Tomás lo levantó con cuidado. El niño apenas pesaba. «¿Cuántos años tienes?» «10». «¿Por qué saliste del autobús?» El niño señaló débilmente hacia la tormenta. «Escuché a alguien llorar. Pensé que era ella». Tomás apretó los dientes. Un niño de 10 años había salido solo a la tormenta para buscar a su hermana. Lo acomodó sobre su hombro. «Vamos a volver a mi cabaña». Pero el niño negó con la cabeza, apenas consciente. «No, el autobús está por allá». Tomás miró en la dirección que señalaba. Entre la nieve y el viento, apenas se distinguía el contorno de una colina baja. «¿Lo viste?» «Sí, luces, muy débiles». El corazón de Tomás latió con más fuerza. Si el autobús estaba cerca, cada minuto contaba. Miró al niño. Si regresaba a la cabaña primero, perdería al menos 1 hora. 1 hora que las personas atrapadas en ese autobús tal vez no tenían. El juramento volvió a aparecer en su mente como un fantasma. «No salvaré a nadie». Tomás cerró los ojos un instante. Luego suspiró. «Muy bien», murmuró. Ajustó al niño sobre su espalda y comenzó a avanzar hacia la colina. El viento se intensificó. La nieve ahora caía tan densa que parecía una pared blanca. Cada paso requería esfuerzo, como caminar contra una corriente invisible. Pero Tomás conocía la montaña. Sabía dónde el terreno se inclinaba, donde las rocas se escondían bajo la nieve, donde los árboles formaban pequeñas barreras contra el viento. Después de varios minutos de ascenso, algo apareció entre las ráfagas. Un reflejo metálico. Tomás entrecerró los ojos. Allí estaba. El autobús. Estaba inclinado en una zanja profunda, medio enterrado en nieve. Una de las ventanas estaba rota, y la puerta estaba bloqueada por un montículo de hielo. Pero había luz. Muy débil. Una linterna dentro. Tomás sintió una mezcla de alivio y urgencia. Se acercó con cuidado. Gritó. «Si hay alguien dentro, respondan». Por un segundo solo hubo viento. Luego, un golpe. Desde el interior del autobús. Otro golpe. Y una voz débil. «Aquí». Tomás dejó al niño apoyado contra un árbol protegido del viento. «No te muevas», dijo. El niño asintió lentamente. Tomás caminó hasta el autobús y examinó la puerta. Estaba atrapada bajo el peso de la nieve congelada. Intentó empujar. Nada. Probó tirar. Tampoco. El hielo había sellado el marco. Tomás retrocedió un paso y miró la ventana rota. Podía entrar por allí. Pero el borde estaba lleno de vidrio afilado. Desde dentro, una mujer habló con voz temblorosa. «¿Quién está ahí?» Tomás se acercó. «Tomás Herrera». Hubo un silencio. Luego alguien dentro susurró algo que apenas se escuchó. «El rescatista». Tomás ignoró el comentario. «¿Cuántos están vivos?» 15, creo. Algunos están heridos. El conductor no puede moverse». Tomás respiró lentamente. La tormenta empeoraba. Y el autobús estaba en una posición peligrosa. Si la nieve seguía acumulándose, podría deslizarse más hacia la zanja. Miró el interior por la ventana. Vio rostros pálidos. Niños abrazándose. Un hombre atrapado entre 2 asientos. Y entonces algo llamó su atención. Un sonido. Muy débil. Un sollozo. Venía desde la parte trasera del autobús. Una niña pequeña estaba acurrucada bajo un asiento, abrazando sus rodillas, temblando sin parar. Tomás sintió que el tiempo se detenía un instante. Lucía. La hermana que el niño había mencionado.
La niña levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Tengo frío», susurró. Tomás apoyó una mano en el borde de la ventana rota. Y en ese momento escuchó algo que hizo que todos sus instintos se encendieran. Un crujido profundo. Bajo el autobús. La nieve estaba cediendo. El crujido volvió a escucharse, más largo esta vez, como si algo enorme estuviera desplazándose lentamente bajo el peso del autobús. Tomás se quedó inmóvil por un segundo, escuchando. La montaña siempre hablaba antes de moverse. Había aprendido eso hacía años. Y ahora estaba hablando. El terreno bajo el autobús no era sólido. La zanja estaba cubierta por una capa gruesa de nieve acumulada sobre hielo. Si el peso se desplazaba apenas unos centímetros más, todo el vehículo podía deslizarse hacia el barranco que se extendía varios metros más abajo. Si eso ocurría, nadie dentro tendría ninguna oportunidad. Tomás volvió a mirar a través de la ventana rota. Los niños dentro lo observaban con una mezcla de esperanza y miedo absoluto. La mujer que había hablado antes estaba sujetando la linterna con manos temblorosas. «¿Qué pasa?», preguntó ella, notando la expresión en el rostro de Tomás. Tomás habló con calma, aunque su mente ya estaba calculando cada movimiento. «El autobús se está moviendo». Un murmullo de pánico recorrió el interior. «Pero escuchen», añadió inmediatamente. «Si todos se mantienen quietos, puede que aguante». Un niño comenzó a llorar. La pequeña Lucía levantó la cabeza otra vez, sus ojos brillando con lágrimas congeladas. «¿Mi hermano está aquí?». Tomás pensó en el niño que había dejado apoyado contra el árbol. «Está a salvo», dijo. La niña pareció relajarse apenas un poco. Tomás evaluó rápidamente la situación. Entrar por la ventana era posible, pero una vez dentro sería difícil sacar a todos por el mismo lugar sin desestabilizar el autobús. La puerta estaba sellada por hielo, pero quizá no completamente. Retrocedió hacia ella otra vez. Apoyó las manos contra el metal frío y empujó con fuerza. Nada. Intentó moverla de lado. Solo un pequeño crujido respondió. Se agachó y comenzó a quitar nieve con las manos enguantadas, despejando el área donde el hielo bloqueaba el marco. Cada movimiento era lento, cuidadoso. Dentro del autobús nadie hablaba ahora. Todos escuchaban. El viento rugía alrededor del vehículo como una tormenta furiosa intentando arrancarlo de la montaña. Después de un minuto, Tomás logró liberar parte del hielo que presionaba la puerta. La agarró otra vez. Empujó. Esta vez el metal cedió apenas un centímetro. Dentro del autobús alguien contuvo el aliento. «No se muevan», ordenó Tomás con voz firme. Volvió a empujar. El crujido bajo el autobús regresó, más fuerte. Tomás se detuvo inmediatamente. Respiró profundo. Demasiada fuerza podía provocar que el vehículo se inclinara. Pensó rápido. Luego caminó hacia la parte trasera del autobús, observando cómo las ruedas estaban hundidas en la nieve. El lado derecho estaba más bajo. Eso era lo que estaba causando el desplazamiento. Tomás miró alrededor. Entre los árboles cercanos había varios troncos caídos, cubiertos por nieve. Corrió hacia uno de ellos y comenzó a cavar con rapidez hasta liberar una rama gruesa. La arrastró hasta el autobús. Luego otra. Y otra más. El niño que estaba apoyado contra el árbol lo observaba con los ojos muy abiertos. «¿Qué hace?», preguntó con voz débil. «Evitar que el autobús caiga», respondió Tomás sin detenerse. Colocó el primer tronco debajo del chasis, empujándolo con todas sus fuerzas hasta que quedó encajado entre la nieve dura y el metal. Después colocó otro cerca de la rueda trasera. Era una solución improvisada, pero podía darle al autobús algo de soporte adicional. Cuando terminó, volvió a la puerta. Dentro, la mujer habló otra vez. «¿Va a sacarnos?». Tomás asintió. «Pero saldrán uno por uno». Los niños se miraron entre sí. «Primero los más pequeños», continuó. «Luego los heridos». «¿Y el conductor?», preguntó la mujer. Tomás miró hacia el frente del autobús. El hombre estaba atrapado entre el volante torcido y el asiento. «Veremos si podemos liberarlo». Tomás volvió a agarrar la puerta. Empujó con más cuidado esta vez, usando el peso de su cuerpo lentamente. El hielo crujió. La puerta se abrió otros 5 centímetros. Luego 10.
El viento entró de golpe al interior del autobús, apagando la linterna por un segundo antes de que la mujer la volviera a encender. Bien, dijo Tomás. Ahora escuchen. Señaló a la niña más cercana. Tú primero. La niña caminó con cuidado hacia la puerta, temblando. Tomás la tomó en brazos en cuanto salió y la llevó hasta un pequeño espacio protegido entre dos árboles, donde la nieve se acumulaba menos. Quédate aquí, le dijo. Volvió corriendo. Uno por uno, los niños comenzaron a salir. Cada vez que alguien se movía dentro del autobús, el vehículo emitía pequeños sonidos de tensión. Pero los troncos improvisados mantenían el peso relativamente estable. El quinto niño estaba saliendo cuando el suelo volvió a crujir. Esta vez mucho más fuerte. Tomás levantó la mirada. La nieve bajo la rueda trasera derecha se estaba hundiendo lentamente. Más rápido, dijo con voz baja pero urgente. La mujer ayudó a otro niño a avanzar hacia la puerta. El viento soplaba tan fuerte que la nieve parecía humo blanco atravesando la oscuridad. Tomás tomó al niño y lo llevó hacia los demás. Cuando regresó al autobús, solo quedaban 4 personas dentro. 2 niños, la mujer y Lucía. La pequeña seguía acurrucada bajo el asiento. Ven aquí, le dijo Tomás. La niña dudó. Tengo miedo. Tomás extendió una mano. Yo también, respondió con una voz sorprendentemente suave. Pero vamos a salir de aquí. La niña se arrastró lentamente hacia él. En ese mismo instante, el autobús se inclinó apenas unos centímetros más hacia la zanja. El conductor atrapado soltó un gemido de dolor. Tomás tomó a Lucía en brazos. Y justo cuando se giraba hacia la puerta, escuchó un sonido que heló la sangre de todos. El tronco que sostenía la parte trasera del autobús acababa de partirse. El crujido del tronco al partirse sonó como un disparo en medio de la tormenta. Durante una fracción de segundo, todo quedó suspendido. Luego el autobús se inclinó. Primero lentamente, apenas unos centímetros. Pero Tomás sabía que ese era el principio. Cuando la montaña empezaba a ceder, casi nunca se detenía. Lucía estaba en sus brazos, aferrada a su abrigo. No me sueltes, susurró. No lo haré, respondió Tomás. La mujer dentro del autobús gritó. Se está moviendo. Tomás miró la puerta abierta, luego la pendiente oscura que comenzaba a tragarse la parte trasera del vehículo. Quedaban 3 personas dentro, la mujer, el conductor atrapado, y un niño que estaba paralizado por el miedo. El viento rugía como si quisiera empujar el autobús más rápido hacia el abismo. Tomás tomó una decisión en un instante. Saltó fuera del autobús con Lucía en brazos y corrió hacia el pequeño refugio entre los árboles donde estaban los otros niños. Dejó a la niña con su hermano. El niño la abrazó con fuerza. Lucía. Pero antes de que pudiera decir algo más, Tomás ya se estaba girando. El mayor de los niños lo miró con los ojos abiertos de par en par. El autobús. Tomás no respondió. Corrió de regreso. La nieve le golpeaba el rostro, el viento intentaba empujarlo hacia atrás, pero avanzaba como si la tormenta no existiera. Cuando llegó, el autobús ya estaba inclinado en un ángulo peligroso. La puerta había quedado medio torcida. «¡Salgan ahora!», gritó. La mujer empujó al niño paralizado hacia la puerta. El pequeño se movía torpemente, llorando. Tomás lo agarró por los brazos y prácticamente lo arrancó del autobús. Lo empujó hacia la nieve firme. «Corre hacia los árboles». El niño tropezó, pero logró levantarse y correr. Ahora solo quedaban 2 personas dentro. La mujer y el conductor. Tomás subió un pie al escalón del autobús. El vehículo volvió a crujir. «No», gritó la mujer. «Se va a caer». Tomás avanzó igual. El conductor estaba atrapado por el metal doblado del volante y el tablero. Tenía sangre en la frente, pero estaba consciente. «Déjeme», dijo con voz débil. «Saque a la maestra». Tomás miró el metal torcido. No había tiempo para herramientas. La mujer negó con la cabeza. «No me iré sin él». El autobús se movió otro centímetro. La nieve bajo las ruedas se desmoronaba lentamente. Tomás apretó los dientes. Apoyó un pie contra el asiento, agarró el volante con ambas manos, y tiró con toda la fuerza que le quedaba. El metal chirrió. Pero no cedió. El autobús volvió a moverse.
Un poco más. Tomás volvió a tirar. Sus brazos temblaban. El conductor gritó de dolor. «Otra vez», dijo Tomás. La mujer ayudó empujando el tablero desde un lado. Tomás tiró con todo su peso. El metal finalmente cedió con un chasquido brutal. El conductor cayó hacia adelante. Tomás lo agarró antes de que golpeara el suelo. «¡Vamos!». La mujer salió primero por la puerta. Tomás cargó al conductor sobre su hombro y saltó fuera del autobús. En ese mismo instante, la montaña decidió que había aguantado suficiente. La nieve bajo la parte trasera colapsó. El autobús comenzó a deslizarse. Tomás corrió. Cada paso se hundía en la nieve profunda. Detrás de él, el autobús avanzaba lentamente hacia el borde de la zanja. La mujer gritó. «¡Rápido!». Tomás llegó hasta los árboles y dejó al conductor en el suelo junto a los demás. Y entonces ocurrió. El autobús, vacío ya, se deslizó unos metros más. Se inclinó. Y desapareció en la oscuridad del barranco con un estruendo profundo que resonó por toda la montaña. El silencio que siguió fue extraño. Solo quedaba el viento. Los niños estaban abrazados entre sí. La pequeña Lucía miraba a Tomás con los ojos enormes. «¿Se fue?», preguntó. Tomás observó el lugar donde el autobús había desaparecido. Luego asintió. Sí. La tormenta seguía rugiendo, pero algo dentro de él se había calmado. Los niños comenzaron a llorar. No de miedo. De alivio. La mujer se acercó a Tomás, con lágrimas congelándose en sus mejillas. «Nos salvó». Tomás no respondió. Miró al cielo oscuro, lleno de nieve girando en el viento. Durante años había intentado convencer a su corazón de algo que simplemente no era verdad. Que podía ignorar un grito de ayuda. Que podía cerrar la puerta. Que podía dejar de ser quien era. Pero esa noche, en medio de la tormenta, la montaña le había recordado algo. Algunas personas no eligen salvar. Simplemente no saben vivir sin hacerlo. El niño mayor se acercó. «Señor Tomás». Tomás lo miró. El niño sonrió débilmente. Sabía que vendría. Tomás respiró hondo. Luego miró hacia el sendero que descendía hacia el pueblo, invisible bajo la tormenta. «Vamos», dijo finalmente. «¿A dónde?». Tomás comenzó a caminar. «A casa». Los niños lo siguieron entre la nieve. Pequeñas figuras avanzando en fila detrás de un hombre que una vez juró no volver a salvar a nadie. Pero aquella noche, bajo el rugido del viento y el manto infinito de la nieve, algo quedó claro para todos los que caminaban en esa montaña. El juramento de Tomás Herrera había muerto. Y el rescatista había vuelto.